Último bloque de redacción abierta y ya lo han visto en la mayoría de los medios, tanto porteños como en los locales. El periodista y activista Facundo Molares falleció ayer tras la represión desatada en el Obelisco, en una manifestación que no tendría que haber tenido de ninguna manera las consecuencias y la brutal represión que hubo. Nuestro columnista de aquí de Radio Universidad y actual hombre de consulta, Miguel Robles, ex titular de Delitos Complejos de la Nación, escribió una columna muy interesante hoy en nuestro sitio cba24n.com.ar, búsquenla si pueden, se llama Sobre los descompensados, la habitual forma de negar y banalizar los actos de violencia institucional. Miguel, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas noches, Martín, ¿cómo estás? Bueno, me llamaba la atención el título, bastante interesante, por esto, ¿no? Los descompensados, entre comillas, ponías. ¿Por qué? Bueno, mira, hay otra columna ya que tiene su tiempo, que la escribí en su momento en relación con el asesinato de Jonathan Romo. Recordarás aquel Sí, muchacho que falleció en la localidad de La Falda y donde, bueno, me llamaba la atención el uso de los términos en la comunicación de este tipo de hechos, ¿no? Vos sabés, Martín, que en ese momento, en esa oportunidad, bueno, se hablaba de que Jonathan Romo se había descompensado, ¿no? Y bueno, en esa columna trataba de avanzar en los significados de qué era descompensar para la terminología policial y en algunos casos para algunos actores políticos que tienen directa injerencia dentro de la conducción de la seguridad en Córdoba. Y bueno, era como un eufemismo usado para no decir que había sido molido a palos, ¿no? Entonces, bueno, tomaba ese término, en aquel momento lo dije y lo reiteré ahora, porque vos fíjate, Martín, que no fueron solamente los comunicados oficiales, no fue solamente el médico oficialista Crescenti, digamos que es un funcionario que presentamos como una autoridad del SAME, cuando en realidad es un funcionario del gobierno de la ciudad. No fue solamente, digamos, los comunicados políticos, sino fue también la prensa quien tomaron esta cuestión de que este hombre se había descompensado, ¿no? Y bueno, a partir de ahí comencé a elaborar todo un análisis en relación a esto que viene ocurriendo y que ha conmovido toda la República Argentina, ¿no? A partir de dos hechos que han ocurrido, uno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otro en el conurbano bonaerense. para seguir desgranando ese descompensados, eh, ¿qué se esconde atrás de eso? Bueno, justamente, digamos, buscamos una terminología que de algún modo trate de explicar de una manera, vamos a entrecomillar, civilizada y aparentemente no violenta lo que es un hecho claramente violento por parte de las autoridades del Estado. El manifestante que murió, muy posiblemente de no haber sido detenido y reducido de la forma en que fue reducido, más allá de lo que muy posiblemente se salga a decir, yo ya lo anticipaba dentro de la columna, porque conozco la justicia de Buenos Aires y muchas veces no fallan conforme los códigos, sino los tiempos políticos, ¿no? Entonces, bueno, más allá de lo que diga la justicia, todo indica que este hombre no hubiera muerto y no se hubiera producido esta situación de no haber tenido una intervención activa la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ex policía metropolitana, que ya nos viene acostumbrando, Martín, a una serie de provocaciones, como una sobreactuación en búsqueda de evitar y confrontar con esto que ellos casi han puesto como enemigo número uno, que son los que cortan las calles, los piqueteros, los manifestantes, esto que se ha instalado, que es el objetivo central de una política de seguridad, digamos. Eh, puede haber financieras que están permanentemente timbiando con el dólar blue, puede haber negocios millonarios vinculados con el narcotráfico o con el juego, puede haber, en fin, un sinfín de hechos, pero se ha puesto el foco sobre estas situaciones que supuestamente generan tanta alarma, que son los cortes de calle, los manifestantes, la protesta pública. Y esto, bueno,
claramente es un indicador, un signo de la política de seguridad y también una forma de formar cuál es el sentido original de la formación que tienen que tener un policía, porque bueno, se genera toda una serie de reacciones y situaciones que lo vemos en la práctica, ¿no? En concreto, en la descompensación o lo descompensado es un eufemismo que se utiliza para ocultar esa violencia institucional que se propugna. Lo que se busca son calles liberadas, que no haya trabajadores reclamando, que no haya personas que no sean aceptadas como lo normal, entrecomillado, como lo que esperable, y que, bueno, tratar de lograr un cierto orden social que solamente es posible a muchas veces la cabeza y la idea política de estas personas que persiguen esto. Y a la par también, Martín, decirlo que es un modelo de seguridad que es compartido por múltiples espacios políticos también esto, ¿no? Con distintas versiones, con distintas miradas, compartido por múltiples espacios políticos, porque vemos que no hay, por ejemplo, tanta diferencia entre lo que es lo que propugna en materia de seguridad Rodríguez Larreta o lo que propugna Berni o lo que propugnan otros espacios vinculados con Juntos por el Cambio. Y también es la ausencia, Martín, de una propuesta concreta por parte de los espacios progresistas y de la izquierda, que muchas veces declaman principios, pero hay un silencio muy fuerte en torno a una propuesta concreta en relación a cómo recuperar el espacio público, qué es lo que la gente hoy está demandando como primera necesidad, incluso más que las cuestiones económicas. Entonces, bueno, es un debate complejo y también para nosotros, los cordobeses, depende de la perspectiva que tomemos con estos hechos en cuanto nos aproximamos o nos alejamos, porque, como decía Vos sabés, anteriormente, Miguel, son que situaciones... Sí. te quería preguntar, porque justo lo tocaste, ¿no? En cuanto a las propuestas de los espacios progresistas que como que dejan vacío ese lugar o se toca muy tangencialmente y terminan primando lo que hemos visto un poco en esta campaña, donde en los últimos días, y te iban también a introducir en este análisis que vas haciendo, como el impacto que tiene el caso Morena y que tuvo para los candidatos mano dura, por ejemplo. Estamos en veda política, ya sé, vamos a tratar de hacer, digamos, hablar lo más correctamente político, pero tener en cuenta, digamos, cómo impacta eso, lo de Morena y este caso en una cuerda que se ha tensado mucho y bastante, ¿no? Bueno, fíjate vos, Martín, que hay como una gran hipocresía también en torno a esto. Los hechos de arrebatos, lo que en Córdoba denominamos motochoros y que traducido al lenguaje porteño son motochorros, Ujú. eh, generan ilícitos en los cuales hay un peligro latente y permanente de que se produzcan hechos con lesiones graves o incluso la muerte de las víctimas o por una cuestión simplemente azarosa que solamente despojen a las víctimas de lo que van a tratar de sacar, que generalmente son carteras, portafolios o principalmente celulares. Eh, hay una cuestión azarosa que separa la situación entre que haya una muerte, una lesión grave, de que no la haya. Y fíjate vos cómo estos hechos venían ocurriendo y vienen ocurriendo eh, particularmente en Córdoba, que es un poco lo que también te decía anteriormente, depende de la distancia que tomemos con lo que ha ocurrido con Morena o con el manifestante que falleció ayer en el obelisco. Bueno, también en las provincias y particularmente en Córdoba se vienen dando estos fenómenos con una gran con una de manera muy prolífica y no hay una actividad proactiva de las fuerzas policiales, ni del todo el sistema de seguridad, porque acá tenemos que hablar de la policía, pero también tenemos que hablar del sistema de justicia, que incluye no solamente la policía, sino la persecución y el juzgamiento de estos hechos, digamos. Sabemos que la impunidad es la base o la nafta
para que esto siga ocurriendo, ¿verdad? Y bueno, ahí vemos que estamos liberados solamente colgados de una cuerda muy, muy delicada y que dependemos de este azar para que se produzca o no se produzca una situación. Todo esto, bueno, ha generado un enorme cansancio. Hay una realidad, Martín, un celular, ¿qué proporción de la canasta básica lleva y cuánto es lo que hoy podemos aportar a esa canasta básica desde un sueldo de un trabajador o trabajadora en cualquier punto del país? Por lo tanto, son hechos que generan una enorme alarma y con un condimento extra. Generan muchos problemas, muchas enfermedades mentales, mucho temor, pánico. Las víctimas quedan verdaderamente muy azoradas después de este tipo de situaciones, cuando no se producen estos resultados lesivos y la muerte, que en Córdoba tenemos hechos similares. Entonces, bueno, ahí vemos que las propuestas tradicionales, vamos a decir, de seguridad, que como decía, más allá de lo partidario, se comparte de un espacio, han fracasado. Pero también hay otra realidad, que es que desde el progresismo y desde la izquierda se ha declamado principios, pero no hay una propuesta concreta que tienda a recuperar el espacio público. Y por lo tanto, sabemos, Martín, que la política de seguridad es ante que nada política, y un espacio vacío es un espacio que se ocupa por poder. Y esto es lo que venimos viendo, ¿no? Porque en definitiva lo que hay desde el progresismo a la izquierda es una crítica a esos modelos, pero no hay una propuesta concreta alternativa a todas estas situaciones que, como te digo, tanta alarma generan en todas las personas que son víctimas y que cada vez se extiende más porque es prácticamente la única salida laboral que hay en ciertos sectores de la población. Miguel, muchas gracias, como siempre, por sumarte a Redacción Abierta. Muy interesante y muy recomendable tu columna. Gracias, ¿eh? Muchas gracias, Martín, y hasta cualquier momento. Te mando un abrazo grande. Les reitero sobre los descompensados. Se llama La habitual forma de negar y banalizar los actos de violencia institucional. Columna que ha escrito Miguel Robles en cba24n.com.ar. No tenemos más tiempo, nos vamos. Volvemos el lunes con más Redacción Abierta, pero antes volvemos el domingo con el operativo electoral, porque se vienen las PASO y usted lo vive por acá, por Canal 10, por Radio Universidad, por la 102.3 y por CBA 24N. Chau. Gracias. Que tengan buen fin de semana.